Hoy arrancamos el video de una forma diferente porque tomamos una decisión estando en Canadá. En el video anterior les mostramos que llegamos a Whitehorse. ¿Y qué decidimos, Belu? Nos vamos de Canadá. Vamos a ir a la frontera. Vamos a hacer un poco de ruta. ¿Cuánto tenemos? 3 horas. Sí, 300 kilómetros. Como se imaginarán, estando tan al norte no hay muchas opciones de frontera. La única opción es cruzar a Estados Unidos. Y el motivo por el que vamos a entrar nuevamente a este país... Se lo vamos a contar en un rato. Se los vamos a mostrar en un rato. Bueno, se lo vamos a contar en un ratito. Así que vamos a empezar el día haciendo ruta. Son las 2 de la tarde. El día está soleadísimo. Y eso no es poco porque viene empezando ya el otoño. Empieza a haber más días de lluvia, más días fresquitos. Así que estamos contentos de tener sol y nos vamos para las rutas y nos vamos para Estados Unidos. Hicimos una parada en este centro de visitantes impresionante. No saben lo que es adentro, un lujo. Fuimos en realidad para ir al baño y para buscar el sticker de Haines Junction. Tenemos el de Beaver Creek, tenemos el de Haines, nos olvidamos de pedir en Whitehorse. Bueno, ya lo pediremos si es que pasamos de nuevo. La verdad que nos dieron un montón de información. Mira, también te dan postales por si querés enviar una carta con distintos dibujos. Todo gratis, ¿eh? Y estaba la oficina de parques nacionales. Ay, nos retentaron porque íbamos a ir derecho para Haines ahora, pero nosotros estamos acá y la ruta hacia el sur, que es la que vamos a hacer, tiene acá un par de zonas que se pueden visitar. Estamos en el Kluane National Park. Y la verdad que nos retentó el guardaparque porque nos mostró fotos de los lugares, todo. Creo que nunca había un guardaparques tan emocionado por mostrarte las caminatas. Nos mostraba fotos de las caminatas que nos iba contando. Nos decía, bueno, cuando llegan acá van a tener una vista como esta, van a ir por acá, por allá. Re emocionado. El tema es que ahora, bueno, nos dieron ganas de caminar un poquito, así que veremos si cruzamos hoy o no. Esa es la gracia de viajar en motorhome, el poder improvisar. Y bueno, vamos a comer algo, dale. Sí, vamos a comer algo. ¿En qué anda el cocinero? Estoy rallando zanahoria. Nos sobraron unas papas de ayer y vamos a hacer un omelette con lo que sobró. Así almorzamos algo dentro de todo rapidito. Una omelette tortilla de papa, zanahoria, queso y huevo. Sí, y un poquito de cebolla caramelizada sería. Tuki, ahora sí, ya está. Está la comida, Belu. Me gusta. Mira qué buena pinta que tiene esto, ¿eh? Vamos a dividirlo así para servirlo. A comer algo rico, rico, miren. Toma, mi amor, ahí te doy cubiertos. Muchas gracias. Uy, qué pinta. Ah, está caliente, ¿no? Sí. La verdad que no solemos comer mucho acá adelante, pero como estamos en la ruta y no vamos a armar la mesa y todo, es como, bueno, más sencillo, ¿no? Más cómodo. Está buenísimo. Te quedó rico. Este pueblito que estamos pasando ahora se llama Haines Junction. Acá la vez anterior doblamos hacia la derecha para ir hasta Alaska, como dice el cartel de adelante. Porque para el frente y para la derecha vas a Alaska acá. Claro, bueno, es verdad, no les dijimos todavía, pero decidimos volver a Alaska. La ruta hacia la derecha, como les dijimos, es la ruta que te lleva hacia la zona de Alaska donde ya estuvimos. Ahí no vamos a ir. Vamos a seguir derecho para ir hasta el pueblo de Haines, que es otra zona de Alaska más al sur. En total, Alaska tiene 5 fronteras terrestres, ya hemos cruzado 2. La idea en estos días es cruzar 2 más porque vamos a ir hasta Haines y nos vamos a volver en teoría por el lado de Skagway. O sea, haríamos 4 y queda una quinta que está más abajo que no sabemos si haremos o no. Como extrañamos un poquito Alaska, vamos a volver por unos días. Decidimos que sí que era lo mejor que podíamos hacer. Estando acá, ¿cuántas veces en la vida puede estar acá? Así que vamos a entrar a Alaska por todos los lados que podamos para conocer lo máximo posible. Y en teoría además la ruta que vamos a hacer es de asfalto. Así que nos dijeron que es hermosa, escénica y encima tiene algunas caminatas. Y en una de esas con chances de ver animales.
Hicimos una paradita ahora en el lago Kathleen. Es Kathleen. Kathleen. Justo tiene el sol atrás ahora, pero miren qué bonito. Con la montaña. Tiene una linda playita. El agua se ve muy, muy transparente. Miren lo que es eso. Se ve perfecto abajo. La verdad es un lindo lago. Y vamos a hacer un senderito muy corto de 500 metros que lo bordea un poquito para tener unas lindas vistas del lago. Hi. Y en este lago vive el Cockaigne Salmon. No estoy viendo salmones desde acá de un muellecito, pero sí el fondo. ¡Wow! Miren esa transparencia. Y debe tener como más de 1 metro, ¿eh? Da impresión, Belu, cómo se mueve este muelle. Como flotante. Sí, pero se mueve mucho. Pero es increíble cómo se ve el fondo. Sí, sí, zarpado. Miren los troncos ahí. Hasta acá llegó el senderito, medio kilómetro, re cortito, pero unas vistas panorámicas preciosas, Belu. Es muy bonito. El guardaparques nos había recomendado hacer acá un sendero más largo con más dificultad. De hecho decía dificultad alta. Es exactamente ahí arriba la caminata donde termina. Llevaban sus buenas horas porque la subida es mucha. Así que dijimos, hagamos la parte de abajo, rodeemos un poquito el lago y ya con eso es más que suficiente para hoy. Es que ya son casi las 5 de la tarde y todavía queremos hacer algún senderito más. El pronóstico de clima es muy bueno para mañana y después se vienen un par de días feos, así que nos dijo el guardaparques, aprovechen para llegar a Haines con sol. Vamos a hacer ahora el otro sendero que nos recomendó el guardaparques. Sí, se llama Rock Glacier. Es un sendero de 3 kilómetros ida y vuelta y se tiene una vista panorámica de un lago. Así que bueno, vamos a arrancar. Recién un señor nos dijo pónganse calzado de trekking porque hay que subir un poquito. Mira, acá está el cartel de que hay osos. It's berry season, así que hay que llevar spray, cosa que Belu tiene en la mano. Estamos listos para caminar un ratito. Ahora entiendo por qué el señor nos dijo vayan a cambiarse las zapatillas y pónganse de trekking. Vamos por las rocas, literalmente. Sí, es como la parte de la montaña que es todo roca. Miren qué paisaje raro. Todos son rocas acá. Este cartelito de acá cuenta que todo lo que estamos transitando son las rocas de un antiguo glaciar que estaba como ahí arriba. Ahora ya no está más ese glaciar, pero que las rocas están en movimiento y van devorando al bosque. Así que es un paisaje, parece lunar el que estamos. Y si ustedes se preguntan por qué subir tanto, fue para poder ver al lago de Sadish desde enfrente. Miren la isla que tiene ahí. Tenemos una vista panorámica tremenda de este lago. Miren qué grande que es. Y además se están escuchando unos ruidos como de allá, como que caen rocas, no sabemos si habrá algún oso o algo. Así que bueno, vamos a emprender la vuelta, ya estábamos igual casi por terminar. Y además queremos ver si llegamos a hacer frontera hoy. Así que vamos a meterle a la vuelta. Salimos del sendero y ya son las 7:15 de la tarde, así que no vamos a cruzar hoy. Volvimos a cambiar de planes.
porque dicen que la ruta es preciosa entera hasta Haines, y si cruzamos ahora todavía tenemos 2 horas hasta llegar a Haines, más lo que nos demoremos en hacer frontera. Vamos a llegar de noche porque 8:30 atardece. ¿Bien? Zorro, Vero. ¡Ay, zorrito! No sé si es zorro. Es un zorro, es un zorrito, Mar. Ay, es muy... ¿Zorro o coyote, Bueno. Mirá que son iguales casi. Zorro o coyote, si nos quedamos quietos se metió para adentro. Bueno, Pasó para allá atrás, creo. Muy difícil verlo porque es chiquito y como de color del paisaje. sí, se camufla súper bien. Pero bueno, un animal. Vimos zorrito. Y lo que les decíamos es que no le vemos mucho sentido hacer toda la ruta hoy porque vamos a llegar de noche. Además de que estamos cansados, si no es la idea. Marcamos un punto como a 50 kilómetros para el lado de Alaska. Me parece mentira estar diciendo que volvemos a Alaska. Siendo las 8 de la noche, encontramos este lugar para parar. Estamos más o menos a unos 50 metros de acá. Tenemos un arroyito muy tranquilo. Por allá atrás se ven un poquito los colores del atardecer. No se escucha nada más que el agua. Hay un lugar que justo tiene salida al arroyo, pero bueno, ya estaba ocupado. Ahí está la camioneta que tiene salida al río. Están haciendo fueguito. Y nosotros estacionamos acá. Vamos a pasar una linda noche porque el lugar está hermoso. Lejos de la ruta. Creo que la noche va a ser mucho frío, así que de hecho ya está haciendo frío. Vamos a ir a abrigarnos un poquito, a meternos adentro de la casita y quizás mañana sea día de frontera. Hoy sí es día de frontera, estamos a 1 hora de la frontera de Canadá y Alaska. Arrancamos el día un poquito antes del mediodía, nos costó mucho arrancar a Blanquita. 4 veces que intentamos y no arrancó y recién a la cuarta. Así que a mí eso me tiene un poquito preocupado, pero bueno, vamos a encargar las energías en la frontera. Ya está, arrancó, que es lo importante. Le pusimos el arrancador para baterías, pero le costó igual, así que creemos que las baterías no son, debe ser otra cosa. Tenemos 80 kilómetros hasta la frontera. Los paisajes son muy bonitos, con montañas en los costados. Nada, viene muy muy lindo. Así que nos vamos para Alaska, amigos. Acá es impresionante el paisaje, parece que ya vamos bastante altos en algún paso de montaña. Miren los colores del otoño, las montañas. ¡Wow! ¡Qué paisaje! El paisaje tan entre las montañas así me hace acordar mucho a la ruta que nos llevó a Valdez en Alaska. Estamos a 1030 metros de altura. Y se ven glaciares por todos lados. Muy majestuoso, la verdad. Me imagino que en unos meses esto ya debe ser todo absolutamente blanco. Estamos trepando por una montaña y hay un viento y un frío afuera que hasta dificulta grabar. De las rutas más lindas que hemos hecho acá en Canadá, me parece. Sí. Como no podía ser de otra forma, Alaska y Canadá nos siguen mal acostumbrando con sus rutas escénicas, cruzando montañas increíbles, glaciares imponentes y paisajes que parecen salidos de un cuento. Aunque casi estamos a 1000 metros, estamos a la altura de las montañas, a solo 22 kilómetros de cruzar una nueva frontera. Fue muy rápida la bajada. De 1070, que era el punto más alto, a 300. Sí. Y ahora, mira, US Customs, un cuarto de milla adelante. Estamos dejando Canadá. Sí, acá no tenemos que hacer nada porque solo se hacen los trámites a la entrada. Hay que seguir un poquito para llegar a la de Estados Unidos.
Bueno, ahí ya hemos pasado migraciones. Muy amable el señor que nos atendió. Y un nuevo cartelito de Welcome to Alaska para nosotros. Valley of the Eagles. Dalton Calle es ¿La frontera? la frontera. Estoy contenta de que estamos en Alaska y la primera vez que entramos en Alaska no nos dimos cuenta de pedir que nos sellaran el pasaporte. En Estados Unidos no te lo sellan. Bueno, no sabíamos que se podía. Claro, entonces ni preguntamos, pero acá en Alaska te ponen un sellito. A ver ese sellito. Chan, chan, chan. ¡Apa! Miren qué lindo. Dalton Caché. Es una casita con pinitos y dice Haines, Alaska. Nos dijo recién el oficial que nos quedan 60 kilómetros hasta Haines. Así que nos dijo también que es temporada de osos y bueno, nos dijo un punto ahí para que los podamos ver. La verdad que es muy macanudo cómo nos atendió. Así que bueno, vamos para la ruta a llegar a Haines de una vez. Ahí ya de a poquito vamos entrando a Haines. El pronóstico decía que hoy era el día soleado, pero como estamos entre los fiordos y las montañas, el clima es así medio nuboso. Y este es el centrito de Haines, Alaska Sport Shop. Ay, mira que es este perro. Qué hermoso. Re perro de nieve. Mal. Dejamos a Blanquita estacionada y nos vinimos a conocer Haines, que empezó muy bien. Fuimos al Visitor Center. Siempre lo primero que hacemos como verán es visitar los Visitor Center porque te dan información y a veces te dan regalitos también. Nos dieron lapiceras, nos dieron mapas. Postales, stickers. Pero lo que me gustó es que tenían un walking tour. Está el pueblo en el mapa y todas las paradas con la explicación. Y acá hay unos tótems que son muy conocidos y que están por toda la ciudad, como este que está afuera del museo. Este dicen que representa un poco por qué a la gente le gusta vivir acá en Haines. Tiene un poquito de la vida local. Acá tenemos un cartel de Haines con el águila calva, que acá es muy importante. De hecho, Haines tiene la mayor población de águilas calvas de todo el mundo. Dicen que en temporada, más o menos entre octubre y noviembre, llegan unas 3.000 águilas calvas y durante el año más o menos hay unas 400, así que es mucha cantidad para un pueblo chico. Más o menos Haines tiene unos 2.000 habitantes. La gente acá vive de la pesca, vive del turismo estacionalmente y también viven de trabajos en el estado. Acá tenemos, miren, el puerto, las embarcaciones. De hecho, hay gente que sale ahora a pescar. Por allá adelante los fiordos. Miren este mural que tenemos, cuenta un poco la historia de Haines. Allá, primero que todo, está la fauna. Hay un oso con un águila calva, un oso pescando el salmón del río. Al lado se ve gente de la comunidad Tlingit, que es la comunidad originaria de esta zona que vive acá hace miles de años. Tenemos acá, yo creo que esta debe ser la misión presbiteriana, que fue la primera misión de Estados Unidos que llegó a esta zona. Fundó una misión y fundó una escuela en el área, dando así comienzo a una ciudad, a un poblado un poco más moderno. De este lado tenemos gente cortando árboles y acá buscando oro en el río. Eso es porque Haines tuvo un rol fundamental durante la fiebre del oro, ya que era una entrada alternativa hacia Klondike, hacia el Yukon. Se estima que por acá pasaron unos 30.000 hombres en busca del oro que llegaban a este puerto para hacer el camino Dalton, un camino de los Tlingit que iba hacia el Yukon. Y además en esa época se construye acá un fuerte porque obviamente había problemas de frontera con Canadá, con todo el tema del oro y demás. Así que se construye un fuerte que se convierte en una de las primeras bases militares permanentes de Estados Unidos en esta zona. Para el 1900
Luego ese fuerte fue desmantelado, fue desarmado. Por acá tenemos un señor con un Hollywood. La pesca es uno de los motores de la economía de Haines. Y por último se ve un trineo tirado por perros con auroras boreales. Yo pensé que estábamos muy al sur como para ver auroras acá. No, pero se deben ver también. Por ahí no sé si todo el año, pero en invierno se ven seguro. La verdad que Haines es un pueblito lindo, chiquito, parece detenido en el tiempo, es muy tranquilo, recibe más o menos unos 50.000 visitantes al año, 30.000 de esos 50.000 son de cruceros, así que es uno de los principales puntos que tiene la gente que viene en crucero a Alaska. Es menos visitado que Skagway, que vamos a ir en teoría en unos días a conocer, pero es un pueblo también más tranquilo, más relajado. Recién fuimos al supermercado que está ahí y los precios, como se imaginarán, son bastante caros porque, bueno, estamos en un lugar de difícil acceso. Así que, bueno, Beru, ¿nos vamos a seguir recorriendo? Vamos a seguir recorriendo. Acá al lado tenemos una ensenada en la ruta. Estamos yendo ahora al río Chilkoot. Por suerte el día mejoró un poco. Y estamos yendo en busca de los grizzlies, porque dicen que por acá se los puede ver comer salmón, en esta época del año además. Así que estamos recorriendo un poco la zona, que los paisajes de la ruta, miren lo que son, impresionantes. Y a ver si vemos un osito. Vamos a entrar acá, Chilkoot Lake State Recreation Site. Qué linda ruta, mirá, en el medio del bosque vamos. Sí. Mirá qué lindo el río al lado, Belu. Está precioso. Mira, acá está el cartel de oso. Yo acá igual no te camino ni 20 metros, Marga. Hay muchos carteles de cuidado con los osos. Miren, y acá ya salimos al lago. Cerquita del otro igual, no es lejos. No, y acá es donde comienza el río. Acá están los amigos de Bahía. Acá tenemos el lago Chilkoot, que da origen al Chilkoot River. Miren el color verdoso que tiene de donde le da el sol. De estas montañas es de donde dicen que bajan las familias de osos a comer. Esto solo se puede ver en época de verano y otoño, que es cuando hay salmones. Y por eso vienen los osos a alimentarse para pasar el invierno, similar a lo que les hemos mostrado ya en Alaska en el Parque Nacional Katmai. Te digo que si no fuera porque hay osos grizzlies, está para meterse con el kayak, pero creo que tengo más ganas de ir a ver si vemos los osos. El lago está espectacular, tranquilo, además el paisaje es precioso, precioso, con todas las montañas así de los dos lados, pero coincido con vos en que prefiero ir a ver a los osos. Vinimos hasta Haines por los osos porque sabíamos que todavía teníamos chances de verlos. Y encima está pronosticado lluvia para todos los días que sigue. Así que bueno, vamos a priorizar a los osos. Y aunque sea les mostramos el lago. Se ve que acá hay alquiler de kayaks, miren. Encima ahora que salió el sol se ve más turquesa el lago todavía. La gente pesca desde los botes, desde la orilla, de todos lados. ¿Nos vamos a ver a los osos? Vamos a estacionarnos más allá. Y miren, ahí va un águila calva. Le dijimos que acá hay una población enorme de águilas y ya vimos la primera. Ahora sí nos volvimos, estacionamos a Blanquita en un pull-out y acá está el río. Acabo de ver un oso, ahora no lo encuentro, pero estaba por ahí atrás, a ver si lo podemos ver. Creo que era un grizzly. Qué susto, igual está al lado, ¿eh? O sea, hay varias personas sacando fotos y demás, pero... ¡Ay, allá lo veo! ¡Ay, gigante! Sí que no está tan cerca. Es un grizzly, creo. Y tiene un cachorrito ahí atrás. ¡Wow! Ese uno pasando por el río. Ay, tiene dos cachorritos, dos ocenos. Ay, los ven ahí, me muero. Miren lo que es la osa, gigante. Ay, tiene un montón de ocesnos, un montón, 4. Es una grizzly, sin duda por la jorobita que tiene. Miren, y ahí atrás vienen los cachorritos a la izquierda en la imagen.
4 cachorritos. Increíble. Están comiendo salmón. Wow, qué momento mágico. Por más de que viajamos a Katmai y ya vimos esos grizzlies cazar salmón, acá se los puede ver al lado del río también. Y lo que tiene de distinto es que pudimos ver osesnos, que nunca habíamos visto ni de osos negros ni de grizzlies. Así que estoy muy emocionado. A la osa que estamos viendo, los vecinos la apodaron Lulú y tiene que aprovechar lo que queda del otoño para comer las partes más grasosas del salmón mientras cuida a sus 4 osesnos. Mira cómo sacó un salmón en chiquito de la izquierda. Ay, se lo lleva al río chiquito, velo. Mira chiquito, por favor. Me muero. Lo va a buscar la madre. Ahí está, ahí pudo salir. Ay no, son muy tiernas. Miren lo que es esta imagen. Ay, mira cómo sacó la mamá un oso de luz. Y el osesno va con la madre, miren. Ahí está la madre comiendo el salmón que acaba de cazar y su osesno que acaba de ir a comer seguramente. Ay no, es muy lindo esto. Qué increíble. Miren lo cerca que están ahora la mamá oso y los osesnos. Al lado nuestro. Miren, tenemos acá los 4 que estamos grabando y allá enfrente hay otra familia entera. Son como 2 o 3 más. O sea, hay 7 osos al mismo tiempo en este río. Es muy loco que estamos al lado, ven dónde está estacionada Blanquita y dónde está la ruta, al lado tenemos el río y los osos están tan entretenidos comiendo salmón, va la osa con sus osesnos caminando por el río que no le dan bola a la gente, están como en su mundo, así que es un muy lindo lugar porque uno puede observarlos y ver cómo los osesnos aprenden de la madre, copian los movimientos, nada, es muy lindo, todavía son chiquitos, así que están aprendiendo a cazar salmón, a sus técnicas para poder sobrevivir un invierno acá, ¿no?
No sabemos ahora qué pasó, pero salieron todos los osos que estaban en el río corriendo para el medio de la ruta. Quedaron ahí, la madre con los 4 cachorros. Esperemos que hay otro oso en el río que la sacó, pero bueno, no se ve todavía. Se hizo ya completamente de noche. ¿Qué opinas, Belu? ¿Qué te pareció ver a los osos ahí? Que valió totalmente la pena haber venido hasta Haines, haber vuelto a Alaska. Para venir acá hicimos un desvío y no teníamos la certeza de que todavía estuvieran los osos porque están hasta finales de septiembre, estamos a mediados de septiembre. Ya el salmón rosado, el salmón rojo, no está en este río, quedan muy poquitos. Hay otro tipo de salmón que es el que cazan los osos acá en esta época. Así que nada, es como que estábamos ahí, como que no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar y fue una locura. Vimos por primera vez osesnos, osos bebés chiquititos que te dan ganas de abrazarlos y adoptar uno. Nada, fue una locura. Quería ver osos osesnos. Y encima grizzlies, que es lo más difícil de ver, porque los negros son los que más hemos visto en las rutas y eso. Sí, y acá bueno estaba la mamá oso con 4 chiquititos atrás que la seguían para todos lados, estaban cazando ellos mismos sus primeros salmones. Después vimos una enfrente con 2 juveniles y vimos varios osos sueltos que pensamos que son machos. Sí, porque estaban solos, sin nadie más. ¿Cuántos vimos? ¿Como 10 osos? No sé, un montón, fue una locura. O sea, no parábamos de sacar fotos, de hacer videitos. No podíamos hablar mucho porque viene mucha gente, obviamente, a verlos. Mucha gente, seríamos 10, 15 personas. Pero había mucha gente también sacando fotos, todos en silencio. Así que no queríamos tampoco romper el ambiente de estar todos apreciando algo. Una locura. ¿Estás contenta? Estoy muy contenta. Volvimos al río Martucci. Sí, hoy llovió todo el día. El pronóstico es de lluvia para la semana entera. Todos los días hay alerta meteorológica y todo, pero bueno, estamos en otoño y el otoño en estos lugares es así. Pero hoy a la tarde justo una ventanita que no llueve y dijimos, bueno, vamos a aprovechar a ver si vemos a los osos. Y nos vinimos al río, a ver si tenemos suerte hoy. A pasar la tarde estacionados acá, que atrás tuyo se ve el río, tenemos justo abierto. Vamos a ver si en un ratito empiezan a bajar los osos de la montaña y podemos seguir disfrutándolos. Recién me bajé de Blanquita, miro para abajo, miren, el esqueleto de un salmón al lado. Muchos osos bajan por este bosque que hay acá. Bueno, esperemos que no sea justo el momento en el que bajen ahora, porque hay que tenerles respeto, son animales muy grandes, son grandes, imponentes, como ya les hemos mostrado. Y bueno, ojalá que se nos dé porque es un espectáculo único poder ver osos grizzlies cazando salmón y poder tenerlos tan cerca sin que ellos tampoco estén a la defensiva. Ellos como que están comiendo y si uno no los molesta, no pasaría nada, digamos. Esta es la primera vez que hacemos pochoclos en Blanquita. La primera vez que hago pochoclo yo. Para poder disfrutar del espectáculo de los osos. Así es, así que bueno, vamos a ver cómo sale. Se están haciendo, ¿eh? ¿Levanto o no levanto? No, todavía no. Vamos que comemos pochoclos. ¡Wow! Uy, me quemé. Salieron un montón. Salieron bastantes. Y quedaron algunos quemaditos abajo. Creo que por ser la primera vez bastante bien y ahora estamos con más neblina acá afuera. Bueno, vamos a ver de gusto. A ver. A ver, estos se quemaron bastante. Quedaron como con caramelo, mira. Sí, el caramelo quemado. A ver, está caliente. Muy buenos. ¿De verdad? Prueba. Muy bien de sabor. Aprobados. Tengo que ver por qué se me quemaron. Buenas noticias, aparecieron los osos nuevamente. Ya tenemos acá la cámara apuntando porque están allá atrás. No me acuerdo si les contamos o no, se nos rompió el enganche del micrófono que va al celular. Así que estamos grabando con la cámara de acción. El tema es que las cámaras de acción no tienen zoom. Así que ahora les voy a dejar un video de esta cámara para que vean porque ahí está llegando un tercer oso. 3 osos vamos a ver. Así que bueno,
Vamos a poner acá a grabar. Valió la pena la espera, ¿no? Sí, 1 hora y media más o menos esperamos a que aparezcan. Y esos 3 que estamos viendo de enfrente son los que vimos ayer, que tienen como un collarcito blanco o más clarito. Porque todavía son chiquitos, me parece, ¿no? Sí, es una mamá oso con los 2 juveniles. Y recién allá, mirá, está la otra mamá oso que recién la vimos con un cachorro. Pero ahora está sin el cachorro. Me perdió por ahí. Son todos diferentes igual. Ayer esta no la vimos, por ejemplo, con uno. Habíamos visto otra con 4. Con 4 muy chiquitos. Sí, después vimos machos. Así que bueno, hay un montón de osos acá, es increíble. Esto posta es impagable. Si alguna vez pueden venir a ver esto, es una experiencia única en la vida. Ver osos en su hábitat natural, cazando, alimentándose para poder pasar el invierno. Muy majestuoso. Estábamos viendo recién 3 allá enfrente, una madre con otro por allá, se fueron todos y ahora vino este que está acá, que parece lejos pero está a 20 metros como mucho, muy cerca. ¿Qué onda, Belu? Este se ve impresionante. Yo preparé de mate y cuando volví estaba caloso. Sí, pero vino, no sé, ahora. Apareció así medio de la nada. Están todos cazando salmón obviamente porque ya es lo último antes de la hibernación. Este no es muy grande igual, debe tener pocos años, calculo. Y está solo además. Esto sí que es no tenerle miedo a nada. Miren, están 2 señores pescando ahí y acá hay un oso, ahí nomás. Ahí atrás está el oso comiendo. Qué temple, ¿no, Belu? Déjame hinchar. Qué amor por la pesca que tenés que tener. Mirá. Ay, no sé como en lo suyo. Lo suyo tranqui. Acá cae el atardecer un poquito más temprano, como eso de 7:30, ya es de noche y ya está empezando a bajar la luz, pero qué experiencia hermosa. La verdad que Haines es impresionante. Valió totalmente la pena hacer el desvío, volver a hacer frontera, entrar nuevamente en Estados Unidos. Todo, porque el paisaje es hermoso. Miren, la montaña, la neblina, el oso en el medio cazando. Los árboles alrededor, el río
que es color más verdoso, turquesa, las rocas en el medio, las gaviotas, que obviamente los osos se llevan todas las miradas, pero está llenísimo de gaviotas que vuelan de un lado al otro. Hoy vimos un águila calva, pero está muy lejos y también tenía los osos al lado y estábamos mirando los osos. No, la verdad que valió mucho la pena. Esperamos que les haya gustado el video. A nosotros este lugar nos voló la cabeza. Y creo que además vamos a seguir recorriendo Alaska en esta zona. Así que si no están, suscríbanse al canal que es gratis y nos ayuda un montón a seguir creciendo. Y si activan la campanita además, YouTube les va a avisar cuando el video esté subido para que les llegue la notificación y no se lo pierdan. Sí, porque nos han avisado muchos que YouTube no les avisa cuando están los videos nuevos. Así que bueno, aprovechen y nos vemos en el próximo capítulo de Caminando el Mundo, amigos. No, no, no.